Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Hemos leído hoy la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Retomamos el tema de las ovejas y el pastor que reconocen su voz. La semana pasada hablamos de la conversación que tuvo Jesús para restaurar a Pedro en la playa de Galilea. Recuerden que Jesús, al preguntarle 3 veces a Pedro si lo amaba, cada vez que Pedro le contestaba, Jesús le respondía mencionando a sus ovejas y a sus corderos, encargándole que pastoree, cuide, apaciente sus ovejas. El ministerio pastoral que Jesús le dio a Pedro y por ende a los demás apóstoles y a los obispos que por sucesión apostólica continúa por 2000 años es muy importante. A ver, algunos de ustedes se quedaron pensando qué quise decir con eso de sucesión apostólica. Lo que quiero decir es que a pesar de las muchas divisiones, denominaciones e iglesias nacionales e independientes que existen, todos los cristianos podemos trazar nuestros orígenes hasta los apóstoles. Por ejemplo, los pastores y ancianos que a mí me impusieron manos y me apartaron para el ministerio cristiano, o como también decimos, me ordenaron al ministerio, eran pastores de la Iglesia de Cristo que a su vez fueron ordenados por otros ministros que provenían en el siglo XIX de las iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, que a su vez provenían de iglesias nacionales de Inglaterra y Francia, que a su vez provenían de la iglesia romana, que a su vez, junto con las iglesias de Jerusalén, Éfeso, Antioquía y Constantinopla, formaban en los primeros siglos del cristianismo la iglesia, una santa católica y apostólica fundada en todos los apóstoles, quienes recibieron la gran comisión de parte de Jesús. Es históricamente aceptado que Pedro era el líder de estos apóstoles, con todas sus fallas y con sus grandes aciertos. Y una de las grandes fallas de Pedro, lo menciono aquí porque tiene que ver con esa frase, mis ovejas reconocen mi voz, fue cuando por defender a Jesús tomó la espada en el jardín de Getsemaní y le cortó la oreja a un tal Marcos, siervo del sumo sacerdote. Al darse cuenta del desatino de Pedro, Jesús toma la oreja y sana la herida. He aquí la enseñanza. Cuando nosotros, como Pedro, defendemos a Jesús y al cristianismo malamente y con enojo y violencia, lo que hacemos, como Pedro, es cortar orejas e impedir que la gente oiga correctamente la voz del pastor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. La voz de Jesús siempre será amable, cariñosa, restauradora. Nunca Jesús humillará, nunca se burlará, nunca condenará. La voz de Jesús es la voz del pastor, que las tontas e indefensas ovejas oyen y siguen. Jesús no es un domador que da órdenes a leones, a tigres, a osos, a caballo de guerra o a perros bravos. La voz del pastor es la que nos anuncia la era venidera del reino eterno de Cristo, donde las pistolas, las ametralladoras, los tanques, los aviones serán transformados en utensilios productivos que traerán paz a las naciones. Les animo a oír la voz del pastor Jesús y también a afinar el oído para oír a los pastores que entreguen el verdadero mensaje de Jesús. Y comencemos a vivir ya, ahora, la vida venidera del reino de Dios. Oremos ahora juntos la oración de esta semana. Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen pastor de tu pueblo, concede que al escuchar su voz reconozcamos a aquel que llama a cada uno de nosotros por su nombre y le sigamos a donde nos guíe, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.